4. Una extraña quietud se había adueñado de la primavera. No se oía ni el canto de los pájaros ni el susurro de la brisa entre las briznas de hierba, tampoco el eco de las risas entre los árboles. Clarion nunca había visto la tierra de las hadas así. Era desolador. La oscuridad se cernía lentamente sobre los cerezos en flor y los prados. Muy por debajo de donde estaba, Clarion vislumbró su propio resplandor reflejado en un estanque. Los últimos rayos de luz titilaban en su superficie desprovista de hadas del agua que trazaran surcos en ella. Tan quieta, era similar al vidrio. En la orilla se distinguía, inacabado, uno de los mosaicos de rocío que Iris había mencionado. Era evidente que sus creadoras habían tenido que dejarlo a medias en cuanto saltaron las alarmas. A medida que se aproximaba a la frontera, captó con más claridad el sonido del agua. Cuanto más se alejaban de la húmeda ribera, más enjutos eran los árboles. Clarion descendió y con un leve aleteo aterrizó en la hierba. Moras y zarzamoras crecían asilvestradas en la maleza y en el aire se percibía la delicada fragancia de la onagra. Con cada paso que daba hacia el río que separaba la primavera del invierno, se sentía extrañamente vulnerable, desprotegida al no contar con el resguardo que la proximidad de los árboles suponía, expuesta al no tener una capa con la que tapar el brillo de sus alas. Nunca antes se había acercado tanto a la frontera. Nunca antes había estado tan sola. Una de las raíces del árbol del polvillo de hadas surgía de la tierra y se extendía de una orilla del río a la otra. Esa clase de puentes se encontraban en todas las estaciones, conformando así una especie de aro que las unía a todas, del invierno a la primavera, de la primavera al verano, del verano al otoño y del otoño al invierno. En su primer día allí, Clarion se mostró fascinada por ello. ¿Qué sentido tenía que existiera algo así si las hadas apenas usaban las piernas para caminar? Pero ahora le maravillaba sentir el flujo de la magia viajando por allí. Si las 4 estaciones existían a la vez en la tierra de las hadas, era gracias a que las raíces del árbol del polvillo de hadas las mantenía unidas. En su mente se conjuró entonces un pensamiento que sabía muy bien que no debía tener. Si de verdad el invierno tenía que estar separado del resto de las estaciones, ¿por qué existía aquel puente? El susurro distante del follaje la sacó de su ensimismamiento. La inquietud recobró su poder y descargó un escalofrío en su espalda. El sonido provenía del bosque del invierno. Lo miró con atención y podría haber jurado que vio un destello aparecer y desaparecer entre una hilera de árboles completamente blancos. Los agujeros de sus troncos parecían mirarla como si fueran ojos que no pudieran parpadear. Tal vez hubiera encontrado lo que había ido a buscar. Se armó de valor y echó a andar por el puente. A medio camino, el exuberante musgo que recubría el tronco daba paso a una gruesa capa de nieve. De los lados colgaban carámbanos de hielo que resplandecían peligrosos a la luz del atardecer. Clarion se detuvo justo delante de la escarcha que marcaba el fin de la primavera. Bajo las luces crepusculares, todo lo que había al otro lado del río era de colores plateados y negros. Vio las ráfagas heladas de nieve como si fueran una cortina que separara los dos mundos. Le pareció más mágico de lo que había previsto, pero aún así no podía bajar la guardia u olvidar qué había ido a hacer allí. En el invierno, las sombras se le antojaban más densas, pero de sus alas se desprendía luz suficiente como para poder ver algo. Soltaban polvillo de hadas con cada movimiento, de manera que las motas doradas flotaban en el aire como si fueran chispas en la oscuridad. El manto de nieve que cubría la tierra estaba inmaculado. Ni huellas, ni surcos, nada. La guardiana había dicho que el monstruo recordaba a un zorro. Teniendo en cuenta que era lo suficientemente grande como para ser visto desde lejos y además irradiaba una especie de aura siniestra, ¿dónde podía ocultarse? De pronto se sintió muy ridícula. Debía de haberse imaginado ese sonido por completo.
en qué estaba pensando al salir por ahí en busca de un monstruo. En su momento, el plan le pareció estupendo, muy sensato. Ahora se daba cuenta de lo ridículo que era. El estrés y la incertidumbre provocados por su inminente coronación lo contaminaban todo. Ahora, lo verdaderamente sensato sería regresar. Pero, ¿en qué la convertiría eso? La idea de regresar a un dormitorio vacío o, peor, a la cámara del consejo de donde la habían echado le resultaba insoportable. Además, ya estaba allí, demasiado cerca de un lugar que llevaba años llamándole la atención. La tentación de estirar la mano y tomar un copo de nieve era sorprendentemente fuerte. ¿Cuán lejos necesitaría adentrarse para sentir la mordida del auténtico frío? Con mucha cautela, movió la mano hacia el borde y la dejó suspendida a escasos centímetros de las ráfagas. Al final, acabó sintiendo el suspiro del invierno en su piel. Se guió con decisión y dejó que sus dedos se sumergieran en el otro lado. Un intenso y repentino frío, tanto que le arrancó un jadeo, se coló por entre su piel hasta calar los huesos. Se le erizó el vello del antebrazo. Clarion retiró la mano de golpe y se calentó las palmas con su aliento. En fin, todas las dudas que hubiera podido tener sobre si podía cruzar quedaron despejadas. Aún así, aquella mordida helada en la piel le resultaba emocionante. Nunca había sentido nada parecido. Otro inesperado movimiento llamó entonces su atención. Esta vez podía verlo con claridad, un tenue resplandor plateado que surgía de la oscuridad. No, pensó. ¿Un resplandor? No. Es un aura. La luz espectral envolvía una sombra proyectada por la misma noche. Clarion retrocedió unos cuantos pasos. Ahí estaba, el monstruo. «¡Quédate donde estás!». Pero en cuanto pronunció aquellas palabras, la sombra se definió. Clarion trató de tragarse e ignorar la sensación de vergüenza, pero fracasó miserablemente. Aquello no era ningún monstruo. Era un duende. Era como si estuviera hecho a partir de nieve, con esa tez pálida y un cabello blanco como el hueso. Le caía por los hombros y lo tenía colocado de manera que sus orejas puntiagudas quedaban a la vista. A la luz del ocaso, sus alas brillaban como el hielo. Recortado contra el fondo invernal, resultaba casi etéreo. Un hada del invierno. No esperaba que un hada del invierno tuviera un aspecto tan modesto. Era solo un muchacho, no mayor que ella. Aunque las apariencias podían ser engañosas, no debía subestimarlo. Clarion adoptó un semblante serio e imperturbable, aunque lo hizo demasiado tarde, ya que él alzó las manos en un gesto de disculpa y dijo: «Te pido perdón, no pretendía asustarte». Su amabilidad le resultó incluso más sorprendente que su inesperada aparición. «No me has asustado», replicó precavida. «Bueno», dijo él con evidente desconcierto, «es un alivio». El duende del invierno se acercó lentamente a la frontera con movimientos perfectamente medidos, como si de ese modo le estuviera dando la oportunidad de retroceder si así lo deseaba. Pero ella se obligó a permanecer donde estaba. Con cada paso se oía el crujir de la nieve bajo su calzado. La expectación era cada vez mayor. Se detuvo justo en el límite de la frontera. Al estar tan cerca, Clarion pudo apreciar las facciones de su rostro, desde la amplitud de sus pómulos hasta lo afilado de su mandíbula cuadrada. No había enfado en los ojos del joven duende. Su mirada era cauta y estaba centrada en ella, como si fuera un animalillo herido a punto de atacar. Cualquier desconfianza que pudiera albergar ella se veía correspondida por la propia reticencia de él. «¿Quién eres?», le preguntó Clarion. Su voz sonó exactamente como lo había practicado, autoritaria, gélida e impasible. La voz de una reina, aunque todavía no pudiera reclamarla exactamente como tal. «No pretendo hacerte daño», respondió él. Clarion reprimió una carcajada, como si con el mero hecho de que le dijera eso fuera a bajar la guardia.
Me llamo Milori. ¿Y qué te trae por aquí? Hizo una pausa, dándole otro vistazo Milori. Si su tono escéptico le resultó molesto, no dio muestras de ello. Todo en él irradiaba seguridad, desde la neutralidad de su semblante hasta lo erguido de sus hombros. Vengo a solicitar una audiencia con la reina de la Tierra de las Hadas. Tras una pausa, añadió: y parece que me he encontrado con una. Clarion se despojó de sus aires regios. ¿Sabes quién soy?, preguntó con asombro. La pregunta había sonado más esperanzada de lo que pretendía. Pues claro, dijo casi con confusión. En sus iris apareció un destello extraño que no resultaba desagradable, pero sí inidentificable. No le importó demasiado porque él la conocía, sabía quién era y no había echado a correr o se había cohibido o entrado en pánico. Podía contar con los dedos de una mano la cantidad de hadas que se atrevían a mirarla a los ojos, que se atrevían a hablarle sin reparos. Quizá en el bosque del invierno no sintieran respeto o afecto por la realeza de las estaciones cálidas, pero Clarion prefería la impertinencia a la adulación. «¿Puedo preguntar cómo lo sabes?», inquirió, procurando no sonar ansiosa. Ese destello de sus ojos se intensificó. Si no fuera porque no podía ser, habría dicho que era diversión. «Tu porte regio». Clarion se lo quedó mirando. «¿Perdona?». Su sonrisa indicaba que acababa de darle la razón. «Y tus alas», añadió más serio, «son muy características y brillantes. Te he visto venir a lo lejos». Clarion las plegó a su espalda. De pronto deseó haber traído consigo la capa. «Pues lamento decepcionarte. Pero yo no soy la reina de la Tierra de las Hadas. A quien buscas es a la reina Elvina. Yo solo soy la reina en proceso». «Y no una muy buena, al parecer», quiso añadir. «Ya veo», replicó él. Todo su buen humor se esfumó de su semblante. Clarion se dio cuenta de que lo echaría de menos. Una cara como la suya no estaba hecha para adoptar una expresión tan sombría. «¿Y cómo puedo dirigirme a ti?». Una pequeña parte de sí misma sabía que debía ceñirse al decoro. Nadie la llamaba por su nombre, a excepción de Elvina y Petra. «Alteza», estuvo a punto de decir, pero lo que pronunciaron sus labios fue «Clarion». «Clarion», repitió él. Qué raro era oír su nombre con aquel rítmico acento, pronunciado por aquella voz tan límpida y fresca como un cristal. Sintió un estremecimiento que no tenía nada que ver con lo bajo de la temperatura. Clarion se atusó la falda con la intención de transmitir indiferencia. «¿Le paso tu petición a la reina Elvina? Te lo agradecería. Dile que el custodio del bosque del invierno desea hablar con ella. Es un asunto urgente, uno que nos atañe a ambos reinos». ¿Se estaría refiriendo al monstruo? Su mente bullía de posibilidades. Había tenido la esperanza de llevarle alguna información útil a Elvina. ¿Y qué información podía ser más útil que la dada por el mismísimo custodio del bosque del invierno? Ella no lo aprobaría. No era mentira. Elvina siempre había desalentado su interés por el bosque del invierno, pero quizá yo podría reunirme con el custodio. Una expresión más bien peculiar contorsionó sus facciones, pero fue tan rápida que enseguida desapareció. «Eso puede hacerse si es lo que deseas». Clarion tuvo que esforzarse por no dejar traslucir su entusiasmo. Tendría que organizar otra escapada, lo cual podía resultar difícil más adelante, con la situación algo menos caótica. Pero por el bien de la Tierra de las Hadas y por la oportunidad de ponerse a prueba podría hacerlo. «Sí, lo deseo. Solo dime dónde y cuándo. ¿Iría bien aquí y ahora? Aquí y...». Clarion estuvo a punto de caer al río cuando comprendió lo que pasaba. Milori era el custodio del bosque del invierno. El custodio del bosque del invierno estaba ahí, hablándole como si fuera lo más normal del mundo. Cuando recobró la voz, fue incapaz de reprimir un timbre acusatorio. «Podrías haber empezado por ahí. ¿Acaso no les enseñan modales en el invierno? ¿Y qué hace el custodio del bosque del invierno paseando por la frontera? Supongo que lo mismo que la reina de la Tierra de las Hadas».
Calló un momento, pensativo. «O la reina en proceso, o como sea. Has venido en busca de algo». No podía rebatírselo. Se cruzó de brazos y le dedicó una mirada desafiante. «Supongo que sí». El silencio se volvió denso. «Me alegra poder llevar a cabo nuestra reunión a esta distancia», dijo él, haciéndole un gesto con la cabeza. Un aire sardónico se apoderó de su semblante mientras observaba el espacio impuesto por ella cuando lo vio salir de la penumbra. «Pero sería más fácil si te acercaras un poco más». Los copos de nieve empezaban a caer más espesos y cuando soplaba el viento se arremolinaban a su alrededor, ocultando levemente su silueta. La frontera era como un muro levantado entre los dos. Además, si quisiera hacerle daño de algún tipo aparte del golpe que ya le había infligido a su dignidad, ya habría intentado algo a esas alturas. Vacilante, Clarion acortó la distancia entre ellos y se quedó de pie justo al límite de la primavera. Al tocar tierra, sintió el crujido de la escarcha bajo sus pies. A Clarion no le hizo gracia tener que alzar la cabeza un poco para poder mirarlo a la cara. Sus ojos, que tenía fijos en ella, eran de un gris perla como el del cielo invernal y en ellos se adivinaba una terrible fatiga. Pensarlo la desconcertó. ¿Qué podría ser tan grave como para que ni siquiera intentara disimularlo? Ahora que estaba más cerca, lo estudió más a fondo y reparó en unos cuantos mechones que caían en bucle junto a sus orejas puntiagudas, aunque lo que más anonadada la dejó fueron los brazos rígidos y musculosos totalmente a la intemperie, apenas cubiertos por una capa de la flor conocida como oreja de conejo. No podía entender que no tuviera frío. Pasar la mano al otro lado por un instante había sido suficiente para sentir que el frío arrasaba hasta con sus huesos. ¿Sentiría él algo similar si se acercaba a ella? Si la tocaba, ¿sentiría ardor, como si estuviera sosteniendo una llama? Clarion se aclaró la garganta, decidida a desterrar toda aquella concatenación de pensamientos. ¿Y bien? ¿Qué sucede? El ángulo del sol, a punto de desaparecer, sumía en sombras la mitad de su rostro. Creo que un monstruo cruzará pronto su frontera. Era un vaticinio desalentador. Pero llegaba demasiado tarde. Aún así, si tenía algún tipo de información sobre aquel monstruo, la escapada habría merecido la pena. No volvería al palacio con las manos vacías. Me temo que ya lo ha hecho. Nuestros guardianes lo han avistado esta mañana justo antes del amanecer. Lo siento, replicó él en voz baja. Una sombra de culpa se cernió en su rostro. Esperaba tener tiempo de advertirles antes de que cruzara la primavera. ¿De advertirnos? Clarion frunció el ceño. ¿Lo has visto? Y lamento no haber podido detenerlo, contestó como si no pudiera hablar lo suficientemente deprisa. A Clarion no le pareció que estuviera confundiendo la emoción ahogada que subyacía en sus palabras. Pero por eso he venido a pedir tu ayuda. ¿Mi ayuda? No pudo evitar sonar incrédula. Antes dime qué es el monstruo este. El asombro centelleó en su rostro. Por un instante no dijo nada, como si no hubiera oído bien. No lo sabes. Clarion tuvo la certeza de que había puesto la misma cara de tonta que él. ¿Y cómo iba a saberlo? Tu antecesora no te ha prevenido, dijo entonces con una nota de amargura. ¿Disculpa?, espetó ella. ¿Cómo se atrevía a verter una acusación así? Y si sabía lo que era ese monstruo, si provenía de su territorio, entonces no era quien para hablar. Quizá deberías mantener a tus bestias controladas en vez de dejar que se paseen tan tranquilas por las estaciones cálidas. Milori se quedó duro, pero no intentó justificarse, y eso hizo que se diluyera parte de la indignación que sentía Clarion. Él extendió una mano, como si pretendiera cruzar la frontera y retenerla, pero debió pensarlo mejor. Cerró los dedos y bajó el puño hasta dejarlo inmóvil a un lado. «Escucha, Clarion, puedo explicarlo, pero...» «Te escucho, pero es demasiado peligroso permanecer aquí. El monstruo solo está activo por las noches». A Clarion la ponía enferma ver que se le negaba la información que tanto ansiaba.
Vaya, qué conveniente. Tuvo la decencia de, por lo menos, parecer apurado. Puedo estar aquí a primera hora de la mañana si quieres. Yo... Le encantaría, aunque solo fuera para satisfacer su curiosidad, no puedo. La gravedad de su rostro dio paso a la incomprensión. ¿Por qué no? No sé qué obligaciones tendrás tú, custodio del bosque del invierno, dijo inesperadamente alterada, pero yo tengo deberes que atender y no puedo dejarlos de lado para ir a donde me plazca, sobre todo si ese destino es la frontera con el invierno. Entiendo. Se pasó una mano por el pelo con un aire abrumado. La reina no sabe que estás aquí, ¿verdad? Namberme he escapado, confesó Clarion. Le daba un poco de vergüenza admitirlo. Quizá ahora él tuviera una impresión peor de ella al ver lo limitada que estaba en su día a día. Peligrosas o no, las noches son la única parte del día que verdaderamente me pertenece. Muy bien, accedió él sin amedrentarse. Pues nos vemos mañana al atardecer. Y con eso dio media vuelta para marcharse. Espera. Clarion se sintió devorada por el pánico y la indignación. ¿Y si no lograba escaparse al día siguiente? ¿Y si tenía que pensar si de verdad quería meterse en aquel berenjenal? No he dicho que sí. Milori se detuvo como si lo reconsiderara. Cuando estés más interesada en resolver este problema que en rehuirlo, ya sabes dónde estoy. Estaré esperándote cada atardecer todos los días durante una semana. Escrutó su rostro y la intensidad de su mirada evaluadora hizo que Clarion sintiera que le ardía la nuca. Lo que fuera que vio en ella le hizo esbozar una media sonrisa. Eso, pensó ella, le favorecía mucho más que estar serio. Buenas noches, Clarion. Alzó el vuelo y Clarion no pudo hacer más que contemplar cómo se sumergía en la espesura del bosque del invierno. Y llegó a captar el momento exacto en que la luz de la luna se reflejaba en sus alas y proyectaba su delicada sombra en la nieve. Ella levantó las manos y después hundió su rostro en ellas en un gesto de frustración. Había ido hasta allí en busca de respuestas y volvería con muchas más preguntas de las que tenía antes.